Época prehispánica en Honduras. Daré a conocer información sobre la época prehispánica de Honduras desde el origen de los indígenas americanos. Los indígenas americanos, en cuanto a la economía, se dedicaban a la caza, pesca, agricultura y a la recolección. Se organizaron en bandas. La cultura maya se desarrolló en un vasto territorio, abarcando lo que hoy es el sur de México. Estos se desarrollaron en las últimas tres etapas culturales atravesadas por las culturas americanas, las cuales son el periodo formativo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. El origen de los indígenas americanos se remonta a la llegada misma de los españoles a América en 1492. Los europeos pertenecientes a la tradición cristiana basaban el origen del hombre en la teoría creacionista, el relato que se sostiene en la Biblia, específicamente en Génesis, el cual argumenta que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Lo llamó Adán y luego creó a la mujer Eva. El hombre americano pasó una serie de etapas de evolución cultural. Las características sociales y económicas de cada una de estas etapas son las siguientes. Primeros cazadores. Se asociaron en pequeños grupos familiares que conformaban la primera organización social que se dio en América, denominados por los antropólogos como bandas. En la economía se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección. La cacería que realizaban se basaba en la megafauna existente en ese tiempo, como mamut, bisontes gigantes, osos perezosos gigantes, rinocerontes lanudos, el mastodonte, depredadores como el tigre de diente de sable o el oso de las cavernas, recolectores y agricultores incipientes. Estas bandas se fueron especializando en la recolección de frutas, granos y raíces, dando inicio a la agricultura, uno de los hitos más grandes de la evolución cultural. La ganadería no tuvo mayor desarrollo en América. Con la agricultura pasaron a ser sedentarios. El periodo formativo o preclásico. Hacia el año 2500 a.C., paulatinamente los jefes de las tribus ejercieron funciones religiosas que acercaban a sus miembros con las fuerzas o dioses que intervenían en el ciclo agrícola, por ejemplo, el sol, la lluvia, la tierra, el viento, etc. En América fueron áreas nucleares Mesoamérica. Comprendía desde el centro de México, Guatemala, Belice, El Salvador y el occidente de Honduras. Se desarrollaron primero los mayas, los olmecas, los teotihuacanos y después los aztecas. Los Andes centrales. Comprende las actuales regiones de Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Chile y Argentina. Es donde evolucionó la cultura inca. El periodo clásico. Esta etapa marcó el paso de los cacicazgos a los estados teocráticos, es decir, aquellos gobernados por los reyes y sacerdotes. El periodo posclásico. Marcó el declive de la civilización maya, pero experimentó el advenimiento de dos imperios guerreros, los aztecas en México y los incas en los Andes de Sudamérica. Los mayas. La cultura maya se desarrolló en un vasto territorio, abarcando lo que hoy es el sur de México, las tierras altas centrales de Guatemala, la sección occidental de las repúblicas de El Salvador y Honduras, así como Belice, conocida como Mesoamérica. Se desarrollaron en tres etapas culturales atravesadas por las culturas americanas, las cuales son el periodo formativo o preclásico. Este periodo comienza con el establecimiento de las tribus mayas en las selvas del Petén, actualmente en la República de Guatemala, procedentes posiblemente de México, el periodo clásico. En este periodo los mayas alcanzaron su máximo esplendor cultural, el periodo posclásico. En el periodo posclásico, la zona de influencia de los mayas pasó del norte de Centroamérica hacia el sur de México y Yucatán. Organización sociopolítica de los mayas. Tradicionalmente se ha dicho que la organización política de los mayas fue la de un imperio. Las clases sociales se dividen de la siguiente forma: la nobleza, el sacerdocio y el pueblo. La economía de los mayas era la agricultura, practicada bajo el sistema de roza. Los principales cultivos eran maíz, frijol, tomate, yuca, ayote, cacao, algodón y tabaco. La religión maya era un pueblo politeísta, es decir, creían en muchos dioses. Las ciencias y las artes de los mayas podrían resumirse en lo siguiente: astronomía, aritmética, la escritura, la arquitectura, la escultura y la cerámica. Los pueblos indígenas de Honduras en vísperas de la conquista española, los cacicazgos, eran fundamentalmente tres grupos: los lencas, asentados en el valle de Comayagua y en el occidente de Honduras, los mayas y chortis, ubicados en la frontera con Guatemala, y los chorotegas, concentrados en el sur de Honduras. En lo social estaban divididos en clases sociales. Al igual que los mayas tenían como cabeza a un cacique, luego existía una clase sacerdotal importante. En lo económico, se dedicaban al cultivo de la trilogía alimenticia mesoamericana, el maíz, el frijol y ayote. En cuanto a la religión, eran politeístas al igual que los mayas.
En lo cultural tenían algunas prácticas o creencias, especialmente los lencas, por ejemplo, el huancasco. También creían mucho en la existencia de nahuales. Las tribus que existían en Honduras a la llegada de los españoles eran los tolupanes o sicaques, los peis o payas o los tahuacas o sumos. Los tolupanes estaban concentrados en el litoral caribe hondureño y en las montañas de Yoro. La organización social de estos pueblos era sencilla, pues apenas existía un liderazgo ejercido por un jefe. En lo económico, sus actividades principalmente eran la caza, la pesca y la recolección. La religión estaba basada en el animismo y el chamanismo. Pueblos indígenas y negros de Honduras. Honduras presenta una rica diversidad étnica cultural, dispersa por las diferentes partes del territorio nacional. Finalizo que el periodo prehispánico en Honduras posee diferentes características de los grupos humanos que se asentaron en Honduras, a través de distintas formas de organización social en bandas de 15 a 20 personas hasta la civilización, dejando huellas de su evolución en el entorno, mediante una diversidad étnica cultural que se va transmitiendo de generación en generación. La economía que realizaban los antepasados era de subsistencia. También observamos la herencia ancestral que nuestros antepasados nos dejaron en algunas celebraciones religiosas.